un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Ya estamos todos conectados y aquí vemos a nuestro ilustre gran amigo, el profe Alexis Alzuru. Profesor Alzuru, gran abrazo. Gran abrazo, Mingo, gran abrazo. Y saludamos a la señorita Erika también, que está conectada aquí con nosotros. Y hoy tenemos un temazo para hablar con el profesor Alexis Alzuru, porque ¿saben qué nos ocurrió? Este fin de semana tuvimos la oportunidad, la suerte nos proporcionó de estar en algunos lugares donde pudimos constatar, donde pudimos vivir nuevamente algo que hemos estado mencionando acá desde hace ya bastante tiempo. Y es que desde, como nosotros colocábamos en las redes, desde las más altas esferas del poder, llámese poder régimen con sus oposiciones, con grandes cantidades de dólares, con grandes cantidades de recursos de toda índole, se mercadea la tesis: basta de pleitos, ya estamos hasta la coronilla de pleitos, hay que abrazarnos con el régimen, vamos a convivir con el régimen. Y eso es lo que está ocurriendo, profesor Alzuru. Un observador, un investigador de la política como Alexis Alzuru, ¿cómo ve esta tesis que cada vez cobra más vigor y más vida en este deshilachado país? Bueno, buenos días para ti, para Erika, para el equipo y para la audiencia, ¿no? Mira, bueno, gracias por invitarme nuevamente. Tú eres realmente un tipo atrevido, que me invitas cada cierto tiempo a tu programa. Mil gracias por eso. Bueno, comencemos para no quitarte mucho tiempo, ¿no? Fíjate lo siguiente, Mingo, yo creo que cuando uno revisa los datos que hay sobre Venezuela, pues caes en cuenta que Venezuela no es el país que teníamos en el 2019. No es para nada ese país. Y te pongo 3 datos que están sobre la mesa. Creo que tú lo debes conocer, Erika, y todos los venezolanos seguramente lo conocemos. El primero es que, bueno, del 2000 a hoy día hay 6 millones de venezolanos fuera del país. Ese es un dato que ya te indica que estamos frente a otra realidad. Sí. Pero tienes otro dato que también es muy reciente. Tienes 7 millones de electores venezolanos, que no están ni con el gobierno ni con la oposición. Es decir, están en un limbo político. Y tienes otro dato muy contundente en términos políticos, que es que a la mayoría del país, algunas encuestas lo ubican en el 70%, otros lo ubican casi que en el 80%, pero a la mayoría del país, a la mayoría de los venezolanos que están dentro de Venezuela, no les interesa para nada la política. Sí. Lo que les interesa es resolver su vida y avanzar, tratar de mejorar su calidad de vida en medio de un país que tiene una crisis terrible, lo cual es absolutamente comprensible. Que cada quien dice, bueno, mira, si aquí llevamos 22 años, para no decir 23, metidos en una dinámica que no se ha podido resolver por distintos factores, pues yo tengo que ocuparme de mi vida, porque la vida sigue corriendo y la gente se va envejeciendo, los hijos van creciendo. Me explico, hay una dinámica que no se detiene. Entonces el país que tú tienes hoy día es un país muchísimo menos politizado que en el 2019, un país que está más ensimismado en sus propios problemas de la vida cotidiana, en resolver esos asuntos, en preparar su futuro, un país que desarticuló, arrinconó a los partidos políticos y se va por una calle, digamos, de autonomía, de independencia de la política. Más allá de la política, yo tengo que realizar mi vida.
Ese es el país que tú tienes hoy día, pero además tienes un país que no solo colocó del lado de la política por completo, la arrinconó, sino que tienes un país donde los partidos de oposición y el partido de gobierno son de las instituciones menos valoradas por el venezolano. Entonces, bueno, tú tienes una realidad política muy compleja y en ese marco de complejidad, pero además te digo una cosa, otro dato que es un dato, digamos, no es mío, es de la gente que hace investigación en Venezuela, data análisis, la gente de Jorge Botti, la gente de Asdrúbal Oliveros, o sea, gente que está haciendo investigación de campo en Venezuela. ¿Qué te está diciendo? Que al menos el 70% de la población, de cámaras te lo dice, te lo reconoce la Universidad Católica, dato duro, el 70% de la población venezolana hoy día recibe dólares por distintas vías, bien porque los produce, bien porque se los manda a sus familiares, bien porque los trabajan y los ganan, es decir, porque eso lo sabes tú mejor que yo, pero todo lo que es el sector servicio, la microempresa o el empleado, digamos, esa persona que de manera individual se pone a hacer carpintería o albañilería, etcétera, ese tipo de servicios se están cobrando en dólares. El mecánico de tu carro te cobra en dólares. Entonces, incluso la gente, las mujeres que trabajan en casas de familia, cobran en dólares. A mi madre le cobran en dólares por día. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, aquí hay un país que se movilizó independientemente de los políticos. Independientemente de lo que diga Guaidó, lo que diga la oposición, lo que diga Maduro, fue a buscar una solución concreta a su vida presente y futura, lo cual es natural, absolutamente natural. Bueno, ese es el contexto dentro del cual uno puede analizar la conveniencia o no yo no diría, hay gente que habla de entenderse con el chavismo, hay gente que puede hablar de ahora somos hermanos. Yo creo que no lo creo ahora, lo creo, Mingo, te lo he dicho en tu programa reiteradamente, en reiteradas ocasiones. Yo creo que por lo menos desde el 2018 en Venezuela era inevitable ir, en lugar de una confrontación de vida o muerte, como a la que fuimos, era inevitable sentarse a negociar en serio con el chavismo. Sentarse a negociar en serio con el chavismo no significa ni ser amigo, ni entrar en complicidad, ni ahora vamos a, qué sé yo, a olvidar lo que ha ocurrido en el país. No. Es que ya en el 2018 no había salida, porque tú tenías a una oposición que había construido un desideratum para el país, que era dejar que el gobierno se empoderara, el chavismo se fuese empoderando cada vez más. Esa es la herencia de la oposición, lo que ya teníamos en el 18. Hoy tenemos, digamos, una etapa superior de lo que estaba en el 18. Hoy tenemos una oposición inexistente y un país despolitizado gracias al fracaso de lo que ocurrió en el 2019. Entonces, en ese marco es que la gente comienza, yo entiendo que hay gente que no hablo de algunos que están diciendo vamos a congraciarnos con el gobierno. Yo creo que una cosa es negociar y otra cosa es negociar con los pantalones abajo, para decirlo bien claro. Eso me parece bien importante que lo digas, porque aquí mucha gente pudiera estarse preguntando, bueno, pero ¿cuál es la clase política seria que califica, que tiene suficiente estatus político para sentarse con un pañuelo en la nariz probablemente porque una cosa es dialogar y otra cosa dialogar e incluso negociar, pero otra cosa es convertirte en vocero del régimen, como tú me estás diciendo, con los pantalones abajo, pues con los pantalones abajo, que es como lo que vienen haciendo, pues, ¿no? Exactamente. El foro cívico y la plataforma unitaria que están entonces conversando
y que la gran pregunta es quién los designó a ellos como nuestros representantes para sentarse en una mesa de negociación con el régimen. Excelente. He allí el meollo del asunto. Una cosa es negociar con un pañuelo en la nariz o con los pantalones abajo. Son escenarios completamente distintos. Yo creo que el escenario de negociación con el chavismo, en principio, es un escenario inevitable. La época, te lo comentaba cuando hablamos, el momento que está viviendo Venezuela con 6 millones de gente afuera. Te doy este dato que apareció, me impresionó mucho, Mingo. Un dato que aparece hoy sobre Colombia, un artículo que aparece hoy a propósito de la migración venezolana en Colombia, te da este dato. El 84% de los presos extranjeros que hay en Colombia son venezolanos. Eso es un dato muy impresionante, porque es que tú tienes una dirigencia política. No hablo del gobierno, porque el gobierno... ellos reconocen que Maduro es legítimo, ellos reconocen que Diosdado Cabello es un líder para ellos. Ellos tienen todo el derecho de establecer sus criterios de validez respecto al liderazgo que tienen. El asunto es la oposición, que como bien estamos señalando acá, ha decidido sentarse con el gobierno sin revisar nada, haciéndose los locos, con Guaidó de presidente y con los mismos interlocutores. Bueno, obviamente eso es ir a negociar con un gobierno como el de Maduro, con todo lo que eso implica, pero con los pantalones abajo, y perdóname la metáfora, que me la perdonen los venezolanos, porque no podemos negociar, es inviable que pueda haber un resultado exitoso en una negociación si la gente que se va a sentar en esa negociación por parte de la oposición va de entrada deslegitimada frente a sus electores, frente al público que dice que debería representar. Si en la oposición, cosa que no se ha dado, ahora tú ves que hay una feria de candidatos recorriendo el país, pero los partidos de oposición no han hecho la más mínima corrección, no le han comentado al país, no le han reconocido al país por qué después de 22 años el chavismo sigue con más poder que antes. Claro, y tenemos que hacer un pequeño paréntesis, profe, porque ya nos están pidiendo una identificación para cumplir con una pauta comercial. La gente pudiera estarse preguntando, porque hay una palabra clave en todo esto, que es justicia. Hay una justicia terrenal y divina. Entonces, después de estos 23 años que han transcurrido, donde hemos visto todo lo que ha hecho este régimen sanguinario y criminal, entonces, ok, me tengo que sentar a negociar con ellos, pero ¿y cuándo es el turno de la justicia? La justicia es antes de que yo me siente a negociar con ellos, es durante que yo me siente a negociar con ellos, o es después que me siente a negociar con ellos. Con el profesor Alexis Alzuru, en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. De la biodiagnóstica, un laboratorio clínico con un concepto original. Qué importante es tener en esta época un laboratorio de panas, un laboratorio de amigos. De la biodiagnóstica es ese laboratorio que está conformado por un grupo de jóvenes egresados de nuestra Universidad Central de Venezuela que cuentan con los equipos más actualizados del mundo entero para todos sus exámenes de laboratorio. Además, servicio a domicilio muy económico y resultados en tiempo récord. Usted los contacta tanto WhatsApp o llamada 0414-202-2900 de la biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hoy lunes, ustedes pueden aprovechar, saben que tienen delivery propio. Estoy hablando de Comercializadora Prada. Usted no le provoca un queso guayanés que acaba de llegar. Me acaba de escribir Lucrecia y Wilfredo
di que acaba de llegar el queso guayanés, una arepa con mantequilla, la mantequilla también de Comercializadora Prada, y un trozo, pero un generoso trozo de queso guayanés. Ave María Purísima, así empezamos la semana con el espíritu erecto. Por supuesto, pero también está el queso telita, el queso merideño, el palmito, el queso palmizulia y todos los embutidos Comercializadora Prada. ¿Dónde va a llamar aquí? 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Y hablemos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Sabe que además de gasolina, porque no es solamente gasolina, hay una serie de servicios integrales que están condensados en la tienda de conveniencia de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Van a colocar un stand que tiene que ver con seguro de carros. Yo quiero que ustedes los conozcan a ellos, sin ningún compromiso, por supuesto. Y el mensaje institucional: si usted se come la luz, usted es un asesino en potencia. Este es el mensaje institucional de hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, me indican de máster que nos quedan unos 12 minutos con el profesor Alexis Alzuru. Mira, Mingo, dile al profesor Alzuru que está todo muy bien, pero que continúa el pan y circo con más intensidad porque nos están preparando para las elecciones del 2024, haciéndonos creer que vamos a salir de Maduro en esas elecciones. Y Erika tiene también un compendio de inquietudes de nuestros amigos audioparticipantes para el profe Alzuru. Profesor Alzuru, Criollísima 2012, se identifica así en el chat, dice que la convivencia con el régimen es un hecho cierto desde hace tiempo. Este país se está construyendo en otros términos. Será un país muy diferente al que conocimos, con valores totalmente extraños. Robert Pacheco le pregunta, ¿el país está despolitizado o a la espera de alguien o algo que lo motive a la lucha nuevamente? Luz Sierra, Mingo, te comenta que hay que avanzar. Mingo, después vendrá la justicia. Nadie sabrá quién será el presidente ni cómo se va a hacer justicia. Nosotros le exigiremos después que todos estos corruptos paguen, sea quien sea el corrupto. O sea que dejamos la justicia para después. Está bien. No, bueno, quisiera precisar tres cosas. Comencemos por el tema de la justicia. Yo creo que ahí en Venezuela está corriendo un proceso de justicia con la labor que está haciendo o el trabajo que está haciendo la Corte Penal Internacional allí. Ahora, hay otro proceso que entiendo que es a lo que tú te refieres, que tiene que ver con el daño que se le ha hecho a la sociedad venezolana, a las instituciones, los robos, etcétera, etcétera. Bueno, yo sí creo que eso puede entrar en algunos de los puntos de la negociación. Ahora, en Venezuela, entre paréntesis, uno de los comentarios que le hacen a Erika es que palabras más, palabras menos, dice que en Venezuela efectivamente es otra, y en Venezuela efectivamente hay un cambio sustantivo. O sea, de manera importante, lo sorprendente es que el cambio que hay en Venezuela, yo lo he dicho en varios artículos, en Venezuela no hay un proceso estático, todo lo contrario, en Venezuela hay un cambio de fondo y de rumbo y de horizonte, y ese cambio lo está liderando Maduro, no lo está liderando la oposición. Es decir, hay una transición en Venezuela que lidera Maduro.
no la lidera la oposición cuando fue su promesa. Ahora bien, en el marco de ese cambio y de ese proceso de transformación, la negociación es inevitable para mí con 3 condiciones básicas para que sea exitosa. De lo contrario, va a ocurrir lo que dijo alguien por allí. Tú vas a ir a un circo electoral donde Maduro se va a relegitimar en el año 24. Eso está escrito. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que yo veo? Bueno, la primera, como bien dices tú, Mingo, yo creo que no puede haber negociación si no hay una narrativa de la verdad respecto de lo que ha ocurrido, sobre todo en la oposición, porque lo que ha ocurrido en el gobierno o lo que ha ocurrido protagonizado por los líderes del chavismo, lo conocemos, lo sabemos y lo hemos padecido suficientemente. Pero para que haya una negociación seria en Venezuela, es indispensable hablar con la verdad de lo que ha ocurrido en la oposición, explicarle al país por qué hemos llegado donde hemos llegado y quiénes han sido los responsables, porque eso te va a llevar a un segundo asunto que para mí es crucial, que es la renovación y ampliación de los interlocutores en la mesa de negociación, como bien apuntó Erika en su intervención anterior. Si eso no se hace, tú vas a una negociación con los pantalones abajo. Y la única posibilidad que tenemos de encaramarnos en un cambio que está desarrollando Maduro, que está liderando Maduro, y girar sobre ese cambio, es que los negociadores sean gente que no ha estado comprometida con el fracaso en el que está hoy día la oposición, que no esté comprometida con ese proceso de despolitización que hay en Venezuela. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha hecho la oposición en 20 años? Esta oposición que quiere negociar, pues simplemente ayudó a Maduro a sacar del aparato del oxígeno venezolano, del ambiente venezolano, la preocupación política. Despolitizó a Venezuela. Eso es lo que ha logrado la oposición. Le ha colaborado en un asunto que para Maduro es crucial: avanzar hacia un modelo donde pueda haber un mínimo de bienestar, pero conculcadas todas las libertades políticas. Entonces, necesitamos una gente, un perfil de negociadores que no tenga nada que ver con esa oposición tradicional, con esa oposición que ha sido cómplice, bien por omisión, bien por narcisismo o por la razón que sea. Y te voy a poner 3 nombres sobre la mesa que yo creo que, bueno, uno tiene que comenzar a poner nombres sobre la mesa para los nuevos negociadores. Claro. Yo creo que el país respeta al doctor Arteaga. Yo creo que nadie en Venezuela se negaría que Arteaga fuera uno de los negociadores del país. ¿Por qué no ponemos gente seria como Arteaga? Es verdad. ¿O por qué no ponemos gente seria como Jorge Botti? ¿Quién no respeta a Jorge Botti en ese país, en nuestro país? Un empresario serio, un tipo que no ha robado, un tipo que no ha estado comprometido y que no es cómplice. Nunca ha sido cómplice con el chavismo. ¿Por qué no un negociador como Gil Yepes? ¿Quién no respeta a Gil Yepes en Venezuela? Gente seria, gente que tiene criterio, gente que está comprometida con el país, gente que no es política, pero que tiene una visión política, que no es partidista, que no tiene una visión partidista de la política, pero que tiene una visión política de Venezuela. Bueno, de esos tres que has nombrado, solamente me quedo con Arteaga. Bueno, legítimo. Pero lo que quiero decir... Profesor Alzuru, recordemos, por ejemplo, que hace poco circuló una carta de 25 personas que solicitaban al gobierno de Estados Unidos el levantamiento de las sanciones. Después tuvieron que aclarar durante varias semanas que el levantamiento... Estaba Gil Yepes y estaba Botti. No era... Bueno, pero es que a mí... Pero son iniciativas que están acordes con el tiempo, con el momento que está viviendo Venezuela. Yo no creo que ellos estén comprometidos con nada en particular. Yo, en lo personal, no los conozco. Déjame decirte, a ninguno de los 3 no los conozco, pero creo que es gente que ha dado... Si yo reviso el historial de ellos, yo te apuesto que, para decirte 3 cosas concretas, ni Jorge Botti, ni Gil Yepes, ni Arteaga han hecho el daño a la democracia venezolana que ha hecho Guaidó, que ha hecho Leopoldo López, que ha hecho
Henry Ramos Ayub, al proceso de renovación o de transición que teníamos en puerta en el año 2000. No han hecho ese daño. Aquí hay responsables claramente, que son los responsables de eso que se llama la élite política de los partidos que se organizaron a partir de Chávez. No han hecho ninguno. Entonces tenemos que comenzar a pensar en perfiles con los venezolanos que tenemos, gente que ha aportado desde la trinchera, no comprometidos en procesos partidistas. Es lo que yo creo. Lo que pasa con estos dos nombres adicionales al del doctor Arteaga, que es otra cosa, yo lo saco de allí, es que Jorge Botti pertenece a Fede Cámaras, y Fede Cámaras ha estado en tela de juicio en distintas ocasiones, en distintas oportunidades con otros representantes como Cusano, etcétera. Y al mismo tiempo Gil Yepes, que pertenece a Data Analysis, es socio de Luis Vicente León, que también ha estado en tela de juicio en distintas oportunidades. Bingo, lo que pasa la credibilidad de Data Analysis no está muy bien parada, que digamos. Lo que pasa es que si recordemos, es que recordemos que incluso, creo que fue el año pasado, vimos una foto de la visita de Jorge Rodríguez a la directiva de Fede Cámaras. Entonces, claro, a lo mejor podríamos hacer un acercamiento para es que Fede Cámaras es una institución y tiene que aceptar, entenderse. Yo no digo entenderse, no es ser cómplice, vamos a estar claros. Entenderse con quien administra el poder en Venezuela, no le queda alternativa. Fede Cámaras es una cámara de comercio. Representa... Claro, pero el doctor Arteaga iría a esa negociación con los pantalones puestos. Las otras dos personas probablemente irían con los pantalones abajo. Yo no lo sé, pero la observación que te quería hacer es la siguiente. Si el argumento es que una institución ha tenido algún vínculo con algún funcionario del gobierno, entonces no puede ir, entonces ni siquiera la iglesia pudiese ir, porque es que la iglesia, déjame decirte, Hugo Chávez si alguien le dio el apoyo a Hugo Chávez, fueron sectores de la iglesia, fue la Universidad Católica Andrés Bello, yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero muchos de los ideólogos de Hugo Chávez estaban en la Universidad Católica Andrés Bello, eran los jesuitas, pero ellos tienen el derecho de corregir, y corrigieron, y se distanciaron. Entonces, yo no creo que haya un jesuita hoy día en Venezuela que sea cómplice. Ugalde podría ser un gran negociador por la oposición. O sea, tú tienes nombre en términos de instituciones, tú revisas algunas instituciones que tienen credibilidad y te das cuenta que de esas instituciones pareciera necesario, inevitable, imprescindible elegir a algunas personas. Yo pongo a uno, pueden ser otros, pero yo creo que el sector empresarial Fede Cámara tiene que estar en un proceso de negociación con gente creíble. La iglesia tiene, pero no me puedes repetir que el jefe de la oposición, que el jefe de la mesa de negociación va a ser Gerardo Blay. No puede ser esto, no pueden ser nada más los partidos, porque en Venezuela hay una sociedad que se ha organizado y que ha avanzado con independencia de esos partidos, porque hay un grupo de instituciones que han empujado para que el proceso de bienestar del venezolano pues logre algunos estándares. Porque te voy a decir una cosa adicional, Mingo. Nadie lucha en política desnutrido, nadie lucha en política sin recursos, nadie lucha en política sin información. Una lucha con el chavismo necesita gente lo mejor alimentada, lo mejor informada, con capacidades. Yo te cambio a Jorge Botti por Juan Pablo Lalquiaga. Bueno, perfectamente, pero es un tema institucional. Es lo que te quiero decir. Yo señalo a Botti. Yo entiendo que no todo está podrido. Pues. No todo está podrido. Ahí tenemos instituciones que son creíbles. La iglesia, tenemos algunas universidades, no todas las universidades. Tenemos, algunos sectores que administran información estratégica, que son las consultoras. ¿Ves lo que te digo? Y gente creíble, gente que tiene mirada política, que puede negociar duro con el gobierno. Entonces necesitamos una renovación de liderazgo, necesitamos hablarle con la verdad al país y necesitamos,
que esa oposición que va a estar presente en la mesa renueve su liderazgo, porque sería inadmisible que Henry Ramos pretenda ir a la mesa de negociación o que, qué sé yo, me explico, esos señores... No, ninguno, de Voluntad Popular, de 20 Venezuela, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, imagínate tú, bueno, de la causa R. No lo podría suprimir. Tiene toda la vida en la causa R. No lo podría suprimir, pero sí le tendríamos que exigir que los que estuvieron en primera línea no pueden estar ahora, porque esos que estuvieron en primera línea son corresponsables de lo que está pasando. Pero lo más grave que está pasando en Venezuela, para mí, es que el país dijo, ya basta de política. Y te doy este dato que no es mío, es de Data Analysis. Para terminar. Sí. Hoy día, el venezolano le preocupa alrededor de, cuando se hace una encuesta, se hace un orden de prioridad. Uh-huh. La política se ubica más allá del 14 o 15, el número 15, en la posición número 15 o 16, por ahí está la política. Sí. Todo lo demás son otro tipo de problemas. Imagínate si no tenemos una sociedad despolitizada. Esa es la consecuencia de lo que ha hecho ese liderazgo que hoy quiere ubicarse en la primera línea de negociación con el gobierno. Inadmisible. No sé si terminamos. No, terminamos, pero te iba a preguntar si las épocas eligen a los líderes. Absolutamente. Bueno, no lo digo yo, lo dice Ted Kennedy. Yo sé. Ilustre amigo, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve. Con gusto. Siempre un placer. Gran abrazo para todos. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá con el profesor Alexis Alzuro de ustedes, como siempre. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.